Pulso económico, como siempre, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35 en la sesión de hoy. 0,44% de caídas. El índice general, ahí lo ven, 9.009 puntos, 3. Esto estaba aspirando a los 9.100, pero bueno, al final hemos tenido cierta bajadita. Los valores que destacan por sus apreciaciones en la sesión de hoy: Repsol 0,81 de incremento, Endesa 0,73, Inditex 0,52. En el lado de las pérdidas, muy llamativo, Bankinter, la que pierde más terreno hoy, 4,57, que es mucho perder. Merlin Properties, la segunda, 3,86, Colonial, la tercera, 3,53, y a continuación vendría el Banco Sabadell. Hoy digamos que los bancos están repartidos, unos en el verde y otros en el rojo. Luego veremos a ver qué opinan nuestros expertos. Bien, a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que vamos a debatir en esta mesa de análisis económico que cada tarde organizamos para ustedes con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra mesa de debate hoy tenemos... El Banco de España ha dicho hoy que va a haber incrementos de lo alimentario del orden del 12,2% este año 2023. Dice que el crecimiento de la economía española, según sus cálculos, va a ser del 1,6%. Hoy ha aparecido un panel de Funcas que dice que el 1,5%, por ahí andará, parece ser. Y algo muy llamativo, el Banco de España hace hincapié en que en este país nuestro va a faltar mano de obra en muy breve plazo. Dice uno, el otro recuerda la lista de parados que tenemos y no la acaba de comprender. Bueno, y hablaremos de Christine Lagarde. Hoy habla la FED, lo vamos a comentar, pero Lagarde ha hecho un matiz hoy que a mí me parece importante. No nos comprometemos, dice, a seguir subiendo los tipos, mientras los alemanes le reclaman más dureza para combatir una inflación que está por las nubes. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Bandal, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas ¿Todo tardes. bien? Sí, todo en marcha. Bueno, y me complace muchísimo recuperar a don Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor estratégico de empresas, que hace unas semanas que no le veía yo por aquí y estoy muy contento de verle. Es un placer, Javier. Ya te dije la semana pasada que dentro de poco aquí estamos otra vez. Muy bien, pues aquí estamos otra vez. La sesión, ¿cómo han visto la sesión en la que aspirábamos a los 9.100 y casi nos quedamos sin los 9.000? Banda. Sí, ha venido fuerte por la mañana porque parecía que la situación después de la subida de Estados Unidos ayer fue bastante positiva y sin embargo a lo largo de la jornada pues parece ser que el mercado se la ha tomado más tranquilo para acabar cerrando a la baja, ¿no? Yo creo que Estados Unidos también ha recortado, ahora está pues quizás recuperando un poco parte de lo que ha perdido y tenemos una jornada todo el mundo esperando a la Reserva Federal. Bueno, vamos a la Reserva Federal, que supongo que está en el pensamiento de todos. Finalmente, la Reserva Federal ha bajado la pistonada, 0,25% puntos de elevación del interés y supongo que los mercados eso lo van a celebrar. Bueno, yo creo que la Reserva Federal ha hecho lo que todo el mundo preveíamos, ¿no? Es lo que ha pasado durante la semana pasada. Redujo el nivel de optimismo o de euforia que mostró Powell precisamente hace 2 semanas en una declaración y bueno, el más 0,25 es lo que todo el mundo estábamos esperando. Os recuerdo, subidas cada vez menores, con un intervalo menor, en vez de 0,5, 0,25 y más continuadas, más dilatadas en el tiempo. Sobre la sesión bursátil, bueno, un paralelo mientras la situación financiera siga manteniéndose más o menos estable, es decir, no entremos en un pánico bancario. El IBEX es un buen índice porque tiene mucho peso del sector financiero y los tipos de interés van a seguir subiendo. La semana pasada lo subió el Banco Central Europeo, esta semana la Reserva Federal, con lo cual, bueno, va a haber mucha volatilidad, vamos a seguir viendo sesiones de subidas y bajadas. Y los fundamentales no han cambiado y continúan sin cambiar. Debilidad económica, las empresas cíclicas con mucha generación de caja serán las más premiadas. Mucho cuidado porque ahora es especialmente relevante el endeudamiento y
la banca, que mientras no haya una sequía o una pérdida de confianza, son buenos valores. Sí que me pone usted el toro en suertes, porque yo tengo muchas ganas de decir algo que por razones de que no hemos tenido programa pues no hemos podido decir hasta ahora. Pero ha fallado la Reserva Federal como instrumento regulatorio. Oiga, tú no puedes tener un banco que se dedica a financiar tecnológicas y startups, invertir en bonos, tú subir los tipos de los bonos y no avisar a los bancos que tienen invertidos los bonos en ti. Al menos pues el programa es evidente que si tú subes el tipo de los bonos vas a dejar a algunos en dificultad. Al menos adviérteles. Luego hemos visto la misma Reserva Federal. Otro banco de los averiados, son 3 en Estados Unidos, otro banco de los averiados resulta que se dedica a favorecer el mundo de las criptomonedas. Oiga, pues este lo tiene que poner usted en cautela máxima después de lo de FTX, que fue un reventón a finales de diciembre. Y el tercero, bueno, pues el tercero pues exactamente lo mismo de lo mismo. ¡Qué sorpresa! Los bancos tienen cocos, que son pues bonos convertibles en acciones. ¡Vaya sorpresa! Entonces, ¿qué instrumentos reguladores tenemos? Eso lo sabían o lo tienen que haber sabido, porque si no, ¿para qué sirve el instrumento regulador? En fin. Es que no hay ningún instrumento regulador que actúe contra la absoluta irracionalidad monetaria de los últimos años. Es imposible. O sea, la FED y el Banco Central Europeo han inundado de dinero barato los mercados durante años. La FED lleva desde 2008 haciendo esto, el Banco Central Europeo desde 2015, pero es que desde 2020, a raíz del COVID, ya fue el acabose, ¿no? Y eso genera unos desequilibrios importantísimos de primer nivel que además precisamente por producirse en las zonas económicas donde más confianza hay. Te recuerdo que el dólar es una moneda de reserva a nivel global, un activo reserva a nivel global, ¿no? Y el euro es la segunda moneda más usada también. Con lo cual, como son los activos de menos riesgo, es donde menos se ve aparentemente estos efectos de la irracionalidad monetaria. Pero hemos hecho exactamente lo mismo que en Argentina, lo hemos dicho aquí muchas veces. No somos Argentina porque el euro es la segunda moneda más usada del mundo. Con lo cual, claro, esto es como la morfina, ¿no? Nos hemos hecho adictos a la morfina. El cuerpo, durante muchos años, hemos podido bailar, hemos podido andar, hemos podido hacer cositas sin solucionar los verdaderos problemas. Ahora, cuando la morfina ya de tanto chutar ya no hace efecto y nos empiezan a doler todos esos huesos rotos que había y que no hemos solucionado, pues los huesos rotos siguen ahí, ¿no? Y eso es y contra eso no vale poner ahora una venda, no, hay que arreglar el hueso y lo tiene que solucionar pues con medidas quirúrgicas y reformas estructurales. Antonio, sí, pero eso no lo puede hacer la Reserva Federal. O sea que al final las medidas políticas son las que tienen que tomar los políticos. La Reserva Federal tiene una serie de mandatos que tiene que cumplir y ese mandato, en el caso de los americanos, también de los europeos, está centrado en la inflación. O sea que si la inflación sigue disparada, ellos tienen que actuar contra esa inflación y mirar el largo plazo, no mirar el corto y la actividad que hay, en este caso los bancos. Efectivamente, ¿qué ha ocurrido con los bancos americanos? Que el problema que tenían es un problema de baja regulación. Donde han pasado estas cosas es en una parte del sistema financiero americano donde cumplir una serie de necesidades está infrarregulado. Es decir, la Reserva Federal y el sistema bancario y el controlador de los depósitos les hace una supervisión, pero es una supervisión laxa porque en teoría el sistema americano se basa en que hay una mayor libertad en esas áreas. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan a tener problemas acuden a que hay alguien que tiene que ayudarnos y viene todo como consecuencia de lo que acaba de comentar Daniel, ¿no? Que venimos de un exceso de alimentación al sistema, de ayudas económicas para que se estuviese manteniendo a flote. En cuanto las han quitado, hemos visto que el sistema en sí mismo no tiene solución, tiene que hacerse esa solución y tenemos que pensar en eso. O sea, que el sistema no se soluciona solo. Los políticos tienen que intervenir tanto en Estados Unidos como en Europa con la idea no de limitar, sino de ampliar la capacidad de recuperación de la economía, cosa que no conseguimos. Seguiremos teniendo subidas de tipos y sufrimiento de los mercados. Vamos a Europa. Dice Christine Lagarde
no nos comprometemos a seguir subiendo los tipos, lo cual es interpretativo, como ella en sí misma es muy interpretativa. Mientras el Bundesbank, que esos son muy poco interpretativos, el Banco Central Alemán le dice al Banco Central Europeo: tienen que ser obstinados ustedes y pelear contra la inflación. Sí, sí, el Bundesbank lo ha tenido claro siempre. O sea que cuando tienes inflación, y los alemanes con una inflación como la que tienen ahora mismo, están realmente preocupados, porque es lo que han estado luchando desde la República de Weimar. Eso es, o sea que no tiene ninguna otra preocupación que la inflación. Y ven que el resto de Europa pues mira para otro lado, pues empezar con tomar medidas e intentar ver que cómo se detiene la inflación es una labor del Banco Central. Y por lo tanto vamos a tener, y yo creo que desde luego Lagarde no va a ir a otro sitio distinto del que manda y el que tiene un mandato de hacer. ¿Qué va a hacer el BCE? A mí me hace mucha gracia, ¿no? Dice, bueno, no tenemos que ser obstinados contra la inflación total, si la inflación solo está en el 9, casi el 10% en la zona euro. ¡Qué tontería! El objetivo es el 2%, estamos quintuplicando la inflación, y los países que tienen una inflación más moderada, como es el caso de España, estamos solamente, nótese el tono irónico, en el 6%. Solamente, ¿verdad? De verdad, ¿qué cosas tenemos esto de luchar contra la inflación? Bueno, yo creo que Lagarde lo ha dicho con la boca muy pequeñita, lo ha explicado muy bien ahora Antonio. El Banco Central Europeo tiene un mandato, uno: controlar la inflación, mantenerla en niveles en torno al 2%. ¿Por qué? La FED tiene dos mandatos, inflación y pleno empleo. El Banco Central Europeo solo tiene uno, con lo cual todo lo que no sea controlar la inflación es una dejación de funciones en toda regla. Y eso es lo que le está diciendo Alemania. ¿Por qué Alemania le dice eso a Lagarde? Porque Alemania entró en esta crisis cumpliendo los criterios de Maastricht, es decir, con un 60% de deuda del Producto Interior Bruto. ¿Por qué Lagarde dice, uy, cuidado, a ver qué pasa? Porque tiene un riesgo sistémico que se llama Italia, un segundo riesgo sistémico que se llama España, y bueno, una situación en Europa derivada de la crisis de Credit Suisse, que la llevamos monitorizando mucho tiempo, que cuanto menos, bueno, es delicada. Sí, esta es una crisis que llevamos monitorizando al menos hace 6 años. Que sabíamos que teníamos ahí un problema, las autoridades suizas, los reguladores suizos, pero también los reguladores europeos podían haber dicho, con esos ni agua, con esos ni agua, porque esos traen el virus, ni agua. Y tampoco lo hicieron. Estoy hoy muy tieso con los reguladores de aquí y de allá. Bueno, vamos con nuestro antiguo banco regulador y banco de casi nada. Se han quedado para hacer 4 previsiones en el Banco de España. Han sacado sus previsiones del año. Lo más feroz es que prevén que los alimentos cierren el año 23 con un aumento del 12,2%. Pronostican un crecimiento de la economía española del 1,6%. Y me quedo a cuadros. Dicen que este año ya faltará mano de obra. El Banco de España ha revisado al alza su previsión de inflación promedio de los alimentos para 2023, desde el 7,8% pronosticado el pasado mes de diciembre al 12,2% estimado ahora. La institución ha destacado que el comportamiento de la inflación a comienzos de 2023 ha estado marcado por las medidas puestas en marcha por el Gobierno para contener el alza de los precios, así como la reducción del IVA para determinados alimentos. Así, el organismo calcula que en enero esta bajada del IVA restó 2 décimas a la inflación general y, según este mismo, el encarecimiento reciente de los alimentos refleja la traslación gradual a los precios de los aumentos de costes que los productores han experimentado en los últimos trimestres. De cara a 2024, el Banco de España calcula que el promedio para la inflación de los alimentos se situaría en el 4,6% frente al 2,6% estimado en el pasado informe. Pues malas son esas previsiones. Bueno, ¿os acordáis cuando en Año Nuevo los primeros análisis decíamos el general invierno ha venido a ayudarnos? ¿Por qué? Porque ha hecho unas temperaturas más altas de lo normal, eso ha supuesto quitar presión al precio del gas, y ese precio del gas se ha trasladado a productos intermedios. Primero productos energéticos, el sector industrial, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que está reflejando el Banco de España en ese informe. Las variables de coyuntura son razonablemente positivas.
Las de actividad económica, los indicadores adelantados, tanto a OCDE como el que elabora la consultora IHS Markit, son de los mejores de Europa. España ahora mismo está mostrando una evolución económica razonablemente positiva, porque seguimos, recuerdo, que estamos rebotando, y eso es lo que recoge el Banco de España. Yo creo que con la inflación sigue siendo optimista. Yo sigo sin ver un escenario en el que la inflación caiga al 3%, incluso por debajo en el medio plazo. Tenemos que tener en cuenta, y esto lo estamos viendo ahora con la publicación de resultados, las empresas se han comido buena parte del incremento de los costes durante este año y medio. ¿Eso qué significa? Que cuando los mercados mayoristas reduzcan su aumento de precios, que eso ya está produciéndose, ya se están estabilizando, ellos tienen que mantener sus precios para recuperar esos márgenes que han perdido durante este tiempo. Con lo cual, la inflación va a ser mucho más difícil que caiga a un ritmo tan rápido como dice el Banco de España. Yo creo, a lo mejor me equivoco. Banda. Bueno, sí, o sea, yo creo que aunque la subida del Banco de España de las previsiones de crecimiento pues son muy ligeras, lo que estamos es en un entorno muy complicado, ¿no? Un entorno en el que las bases de nuestros datos económicos marcaron una situación que nos hace tener unos números que van en mejoría, pero que probablemente se compliquen, y desde luego el control de la inflación desde el punto de vista del crecimiento en España no se va a producir. Y por lo tanto, la inflación de por lo menos los próximos 3 años va a ser el problema. Difícilmente con esa inflación vamos a ser capaces de crecer, a no ser que hagamos un cambio estructural y sobre todo que todo el dinero que venga de ayudas de la Unión Europea se ejecute bien, que el problema que tenemos es la falta de ejecución en nuestra economía de la capacidad de ver algo de recuperación. 2 apuntes que me he olvidado, perdona. Primero, si crecemos un 1%, 1,5%, como dice el Banco de España, que es una tasa que ya veremos si conseguimos, y la inflación está en el 3,5%, como dice el Banco de España, que insisto, que es optimista, el crecimiento real es menos 2 puntos. No estamos creciendo, estamos cayendo. Y segundo, y no menos importante, en el medio plazo hay un elemento fundamental que ahora hay que monitorizar muy de cerca, la situación de los mercados de crédito. Si algo va a provocar toda la crisis de Credit Suisse, de Silicon Valley Bank, tiquiti, todos estos, es un encarecimiento del crédito. No voy a decir que se van a cerrar los grifos, pero se van a endurecer las condiciones de crédito, y eso veremos qué ocurre sobre nuestro tejido empresarial. ¿Por qué? La crisis bancaria que estamos viviendo tiene una naturaleza un poquito distinta a la de 2008. La de 2008 vino de las células hipotecarias y esta viene por sectores industriales, tejido productivo, empresas, criptomonedas, pymes, etcétera, etcétera. Eso todavía en España no sabemos cómo se va a traducir, pero va a haber una traducción y veremos esa traducción cómo impacta en la morosidad y a la vez, en las condiciones de crédito. Muy importante. Y es que en el 2008 el sector financiero estaba hiperapalancado, cosa que con esto desde el 2008 hasta ahora lo que ha hecho el sector financiero es reducir su apalancamiento. Y entonces comprar bonos en Estados Unidos. O sea, reducir el apalancamiento a costa de que el que ha hecho reducirlo son los bancos centrales. O sea, que han inyectado su dinero en el sector. Entonces, la crisis esta no es de hiperapalancamiento, es una crisis de que el sistema financiero no ha sido capaz de buscar la realidad, que al final es una búsqueda pura de arbitraje en el tipo de interés, ¿no? O sea, de dar crédito y pagar depósitos y con ese diferencial jugar. Y todavía no ha sido capaz de adaptarse a eso. Insisto, hay muchas torpezas de los reguladores, que en muchos casos han producido una fuga de depósitos extraordinaria que se podía haber evitado con un plan. Un plan que cuando el regulador anuncia dificultades de un banco tiene el plan previsto y lo ejecuta. Y aquí los han dejado al albur de las circunstancias. En uno de los casos, el First Republic, ahí lo que decía, ¿qué le pasa al First? No, si va muy bien este banco, tiene liquidez, tiene tal. No, pues es que este banco lleva 2 años que da más crédito de lo que tiene en sus activos y depósitos.
¿Y esto cómo se ha consentido? Dirán ustedes. Pues bueno, se ha consentido porque aquí parece que no regula nadie. Por cierto, bueno, como vamos a hablar de bancos, ¿por qué hoy hay tanta distancia entre un Bankinter o un Sabadell que aparecen, Bankinter el que más pierde en la sesión, y un BBVA y un Santander que ya están en la lista del verde, aunque discretamente? Bueno, aquí hay una situación en la que los grandes bancos, con todo lo que nos están diciendo los reguladores, tienen más o menos capacidad de aguantar. O sea, lo que hablamos de riesgo sistemático está llevando a que los que están dentro de ese sistema puedan aguantar. Sin embargo, esos que son bancos medianos, en los que además el mercado ve posibilidades, sobre todo de que no sean capaces de seguir ellos solos, ¿no? Va a haber, en este futuro próximo lo que vamos a volver a ver es multitud de fusiones, o sea que al final lo que ha hecho UBS con comprar Credit Suisse forzado es algo que vamos a ver en muchos otros sitios, que el regulador, de nuevo, va a aplicar a aquellos que tengan alguna duda sobre su situación a que se unan con otros que estén un poco mejor y que en el caso de los bancos medianos españoles, pues no se les ve mucho futuro y que hablamos de hace mucho tiempo. Por eso el mercado ahora en el corto plazo lo que está valorando es que no ve esa visión de que esto va a subsistir a largo plazo y que van a tener que hacer operaciones no en un entorno beneficioso, sino en un entorno complicado. Bueno, yo creo que el mercado lo que está viendo ahora mismo es que Bankinter, Sabadell, etcétera, son los pequeños bancos de Estados Unidos. First Republic Bank y SVB eran el 14º y el 16º banco más importante de Estados Unidos. Es decir, bancos, bueno, regionales, pequeños, no son sistémicos. Bien, pues Bankinter, Sabadell, ¿no? ING, etcétera, etcétera. Lo trasladan a España y hacen ese punto gordo, por decirlo de alguna manera. Además, es verdad que en el caso concreto de Bankinter, de ING, pues bueno, en el pasado en algún momento ha habido dudas de solvencia, ¿no? Sin embargo, los grandes bancos, Santander, BBVA, etcétera, están mucho más cubiertos que en 2008. Es verdad que tienen ratios de capital mucho más elevados y, por lo tanto, ahora existe una prima de riesgo para la banca mediana, que en este caso la están pagando, pues eso, Bankinter, Sabadell, etcétera. Por cerrar el capítulo bancos, UBS se ha quedado Credit Suisse, y ese sí que es un banco sistémico, es un banco grande, grande, grande. Credit Suisse tenía 48.000 empleados en el mundo y estaba presente en 150 países, solo digo eso. Bueno, lo resultante, ese banco UBS más Credit Suisse controla algo así como 3,2 billones de dinero de las grandes fortunas del mundo, porque Suiza pues es un país refugio, ya saben ustedes todo lo demás, con algún expediente negro que tenía por el camino Credit Suisse de amparar el lavado de dinero negro, internacionalmente reconocido, y después de haber pagado no uno sino varios penaltis judiciales en Estados Unidos. La cuestión es, resulta que el regulador y el gobierno y el Banco Nacional de Suiza han cogido el último fin de semana y han obligado a UBS a quedarse Credit Suisse. El banco valía, dicen los que han valorado la cosa de cerca, unos 8.000 millones. Se lo han permitido comprar por 3.200 millones. Muy bien, con eso da para darles algo a los accionistas y decirles adiós, poco más. Y resulta que el regulador suizo, el Banco Central Suizo, descubre el día lunes que hay unas obligaciones convertibles. Que claro, naturalmente los que son titulares de esos se quedaban pues, sin recibir un franco suizo por ellas y han decidido pues, iniciar una serie de pleitos porque no les han tenido en cuenta y porque pueden convertir ese documento cuando quieran. Razón por la que han tenido que echar atrás y repartir como han podido. No se sabe si 3.000 o algunos miles de millones más para que no se queden en el desamparo los titulares de los cocos. Lamentable. Sí, lamentable y preocupante. Los bonos convertibles, los cocos, tienen más prioridad a la hora de cobrar deudas en un caso de quiebra. O sea, son prioritarios con respecto a los accionistas normales y, sin embargo, en esta operación es el revés. Los accionistas normales han cobrado algo, muy poco, un descuento del 80%, pero algo, y los cocos nada. Pero esto es muy importante, porque el hecho de que los bonos convertibles no hayan cobrado nada significa que hay que reevaluar toda la cartera de bonos convertibles de Europa
desde el punto de vista del riesgo, porque si un regulador ya lo ha hecho así, ¿por qué no lo van a hacer el resto, ¿no? Y eso implica que un producto que en principio tenía menos riesgo que una acción normal, ahora tiene más riesgo, por lo tanto es más caro, su precio cambia, ¿no? Y de ahí provienen los problemas del Santander porque tiene Cocos en su filial de Reino Unido. No, aquí lo único que pasa es que el regulador suizo ha dicho que hace una eliminación de la deuda en Cocos, que no son convertibles, y que lo saca entero. Eso es lo que veremos en la regulación, cómo se va a intervenir y qué demanda van a poner. Pero lo que han hecho está hecho. Los 17.000 billones de euros han desaparecido. Bueno, no tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones todavía más. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? A ustedes les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que trae la política.